La razón por la que estaba emprendiendo era por demostrarle a los demás que era un chingón y que era muy inteligente, pero que en el fondo yo no lo estaba disfrutando tanto. Pero dije, si en el balance es mucho más lo externo que lo que yo estoy disfrutando, ¿por qué quiero volver a emprender? ¿No? Y entonces dije, no va por ahí. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me han mandado una semblanza tuya, así es que si me permites voy a dar una pequeña intro. Venga. Si la riego, me corriges. Y tuve que, nomás for the record, tuve que cortar muchísimas cosas porque realmente, está súper larga. Sí, realmente es interesante lo que has hecho. Entonces, el día de hoy nos acompaña Luis Andrés Enríquez, matemático y economista del ITAM y de la Stockholm School of Economics. Luis fundó y dirigió Cultura Colectiva, una plataforma digital que alcanzó más de 30 millones de usuarios únicos al mes y cerca de 50 millones de seguidores en redes sociales. También fue cofundador de Opi Analytics, una empresa de Big Data que fue posteriormente vendida a Kavak en el 2022, y Cubic, la primera plataforma de inversión de obras de arte maestras de forma fraccionada. Luis fue reconocido como una de las 30 promesas de menos de 30 años por parte de la revista Forbes. Y pues hoy te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí en Escala Grises. Tuve que recortar porque hay muchas otras cosas que decir de ti, mi querido Luis. Claro. Pero antes que nada, muchas gracias por acompañarnos y por hacer una vez más la gente que se sienta aquí, que no han sido muchos, así es que eres de los primeros. Les agradezco el tiempo de venir a hacer todo eso. Así es que, ¿cómo estás? Sí. Muchas gracias. Muy bien, muy emocionado por este espacio. Oye, ahorita que estábamos platicando justamente antes de entrar aquí, me sorprende mucho ver que eres un matemático graduado por el ITAM, y yo trabajando en el mundo de las finanzas he trabajado con muchos matemáticos, ¿no? Muchos actuarios, y la personalidad del matemático y del actuario no se me hace totalmente representativa la del emprendedor y un cuate con esa jiribilla en el buen sentido, ¿no? tan vivo. ¿Te reconoces como el común denominador del matemático o no? A ver, sí, yo la verdad era mucho más introvertido. O sea, yo en la universidad era de los que estaba todo el tiempo en la biblioteca estudiando y ¿sí? Así. Y creo que más bien ha sido una transformación durante, o sea, de repente a los 2 años de salir de la universidad tenía una empresa que tenía 100 personas y tuve que adaptarme a la vida, ¿no? Y mucho me llevó a tomar hasta clases como para hablar en público y moverme y así. Y fue transformando mucho mi personalidad para ser un poco más extrovertido, pero creo que soy más el clásico matemático introvertido que está todo el tiempo en la biblioteca estudiando y así. O sea, tu esencia sigue siendo esa, vamos a decirlo así, simplemente la circunstancia de la vida te ha obligado a cambiar. O sea, a mí lo que más, si me preguntas, por ejemplo, cuando tenía 10 años, lo que más disfrutaba en la vida era que me pusieran un problema de mate y estar 5 horas pensando cómo resolverlo solito en mi cabeza o haciendo cosas con números en un papel. Y entonces, ¿cómo viene esa preparación? Mi punto es, como no fue de escuela, por lo que yo estoy viendo, hoy por hoy estaba platicando contigo y por el currículum que tienes, trasciende mucho más allá del número, ¿no? O sea, ya tu entendimiento del negocio, del tipo de tendencias tecnológicas, bla, 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 ya no viene desde tu universidad, ¿no? Viene la manera como pensaste, pero ¿en dónde vas agarrando esa capacitación que hoy por hoy, bueno, a empezar ahorita platicamos cuánto tiempo fuiste CEO de Cultura Colectiva, pero ¿dónde llega esa preparación de un cuate que se dedicaba a hacer números y que la matemática aplicada pues dista mucho ya de hacer negocio, ¿no? Sí. ¿De dónde lo agarras? A ver, yo creo que de entrada siempre he sido sumamente curioso, ¿no? Entonces, algo que, y creo que todo empezó en la universidad, porque me daba mucha curiosidad cuando empezaban las redes sociales, como que nos salió un insight a varios amigos y a mí del ITAM, que decíamos, oye, seguro con toda la información que hay en redes sociales podemos empezar a predecir como el comportamiento social. Y entonces era divertido porque bajábamos la información de Twitter cuando era súper abierto y así, y sabíamos bastantes cosas, ¿no? Y a ver, no cosas tan sofisticadas, pero cosas como, oye, se está enojando la gente en esta zona de la ciudad porque pues estos altos, estos topes, y mientras más se enojan empieza a haber como disturbios y empieza a haber más robos. Entonces, esta información es súper valiosa y podríamos agarrarla y podemos empaquetarla y llegar con el gobierno y decirle, oye, pues yo te puedo vender esto. Y nos empezó a funcionar, ¿no? Empezamos a decir, oye, pues ven, nos están comprando esta información. Y ahorita suena horrible, ¿no? Porque vender esa información suena horrible, pero en esa época era como muy ingenuo lo que hacíamos. ¿En qué año era eso más o menos? Creo que esto es como en el 2010 más o menos. Te lo pregunto porque 2010 no es ni la sombra de lo que las redes sociales son ahorita. Estaban empezando apenas. O sea, Twitter llevaba un año, Facebook estaba
apenas llevaba 2, 3 años. Entonces, cuando yo leía tu semblanza y veo que eran más de 50 millones de personas en las redes sociales de cultura colectiva, 50 millones de personas ahorita siguen siendo un dinero, son muchísimo para las redes sociales, pero hace 10 años, 7 años, cuando tenían estos números, era una locura de número, ¿no? Porque el universo era mucho más chico de lo que es ahorita, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, creo que en cultura colectiva una época que yo creo que sí, la mitad de la gente en Facebook en México seguía cultura colectiva, ¿no? Y sí teníamos como que una influencia súper, súper fuerte en esa época. ¿Y a qué le acreditas eso? ¿Haber sido literal el que pega primero, pega 2 veces? ¿O a este algoritmo predictivo le llamas, ¿no? Te he leído acerca de ese algoritmo predictivo. A ver, yo creo que es un tema de timing, o sea, justo empezamos cuando las redes sociales, o sea, ni siquiera había un algoritmo en las redes sociales, literal, lo que publicabas le llegaba a todos tus fans, o sea, eso era al principio. Entonces, primero sí hay un tema de pegar primero, y luego creo que había una combinación muy buena en el equipo en el que había una parte creativa de pensar en muy buenas ideas de contenido, y yo me bajaba toda la información en Exceles, ni siquiera en algoritmos, ¿no? Eran Exceles y decía, está bien que pongas, ¿no?, este titular o este artículo, pero ponle, por ejemplo, un 10 adelante, o sea, 10 tatuajes, 10 tales. Cada vez que pones un número, eso genera como 20, 30% más de clics en redes sociales. ¿Pero cómo sabías tú eso? Porque bajaba toda la información y empezaba a hacer comparativos. Decía, oye, qué curioso que cada vez que veo números, tienen mucho más rendimiento las publicaciones en redes sociales. Y eso sigue pasando, ¿eh? O sea, si en vez de poner como los más famosos de tal, pones los 10 más famosos de tal, te genera, yo creo que ahorita como de 10 a 15% más de clics en redes, ¿no? Entonces, ubicas a MrBeast, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que es uno de los youtubers más grandes del mundo, o el más grande, no lo sé. Y leía una entrevista donde decía que hizo esta investigación donde en su thumbnail, si él abría la boca, generalmente siempre había la boca, y si cambiaba, en lugar de abrir la boca, simplemente boca cerrada, pero enseñando los dientes, su retención en el video se subía como 5x. Y entonces ahora tú ves todos los thumbnails de MrBeast y están todos con la boca cerrada, ¿no? Es una estupidez que trae toda la diferencia del mundo y que puede alcanzar el éxito que tiene un cuate de estos. Hay una analogía muy buena justo para video en redes, que es, más allá de ver lo que mantiene a la gente, te quieres dar cuenta en qué momentos se salen. Entonces empiezas a ver todo el tiempo en qué momentos se salen y te das cuenta qué hiciste en ese momento. Y lo empiezas a evitar. Entonces te das cuenta de todo lo que tienes que evitar y con eso es que la gente se mantenga en el video todo el tiempo. Increíble. Oye, y de regreso a esa época de cultura colectiva, este tipo de números en una empresa actual es una barbaridad y es muy fácil monetizable desde mi punto de vista porque ya estas avenidas se han desarrollado. Pero vuelvo a lo mismo, en ese entonces también yo creo que encontraste mucha renuencia, mucho rechazo de muchas marcas que a lo mejor tú les ofrecías X cantidad de usuarios y ellos no estaban acostumbrados a ese gasto en redes sociales o nunca fue así. Sí, a ver, al principio, o sea, literal, invertir como en marketing digital o branded content, que era literal hacer contenido a través de redes sociales o en una página como Cultura, no existía. O sea, yo creo que nosotros fuimos de los pioneros de hacer branded content ¿no?, en México. Y si era ir como a medio evangelizar a los clientes, ¿no? Porque decían, pero ¿cómo funciona? ¿Y qué me vas a dar? No, pues te voy a decir que tantas personas van a ver, pero ¿cómo vas a dar un reporte? Y digo, pues no, pues las redes sociales, ni siquiera había reportes en esa época, las redes sociales. Ya luego los empezaron a sacar y así, entonces teníamos como que justificarlo de diferentes ángulos. Pero sí, o sea, después poco a poco todo el mundo lo empezó a usar, ¿no? Y ahorita ya es hasta un commodity, ya todo el mundo utiliza, ¿no?, branded content una vez que tienes una buena cantidad de usuarios. Si tú comparas ese éxito que tuvo Cultura Colectiva como plataforma y le pones ahorita el nombre a un influencer, me refiero a la persona, ¿no? Agarra la que quieras contra la plataforma. ¿Era mucho más poderosa Cultura Colectiva por ser plataforma? ¿Cómo te comparabas con un influencer solo subiendo algo? A lo mejor está muy abstracta mi pregunta, pero quiero ver cuál es el potencial de esa plataforma contra un cuate que tiene un punch muy fuerte por ser Instagramer, ¿sabes? Yo creo que esa es una gran pregunta y se ha ido transformando mucho la industria. O sea, yo creo que al principio los medios de comunicación digital tenían mucha influencia y los medios generalistas, ¿no? O sea, tú agarrabas, tenías muchos seguidores y decías, llegabas con una marca o llegabas con la gente y todo el mundo te veía. Y conforme ha crecido la industria, se ha ido fragmentando y creo que lo que tiene mucho más valor ahorita son los nichos, por un lado. O sea, ya ¿cuántos medios generalistas, a menos que sean el New York Times o así, consumes? Son pocos.
Entonces son los nichos, ¿no? Y creo que hay gente que lo ha hecho muy bien. White Paper, ¿no? René Lenkenau lo ha hecho increíble con White Paper. Y después de eso, el tema de la gente y los influencers están como revolucionando y transformando. Creo que nos ha pasado en la sociedad que ya empezamos a seguir más a las personas en sí que a las instituciones. Entonces, por ejemplo, tengo dos ejemplos claros. Trump es mucho más que el Partido Republicano. Casi, casi hay mucha gente que sigue a Trump, ni siquiera al Partido Republicano. O sea, cuando ves a Messi, es Messi, no es ni siquiera el Inter de Miami donde juega ahorita, es la gente sigue a Messi. Y esa transformación cultural que ha generado mucho las redes sociales, que sigamos más a los individuos que a las instituciones, me parece que ahorita tienen mucho más poder los influencers que los medios de comunicación, ¿no? Entonces sí, o sea, MrBeast me parece mucho más influyente ahorita que una plataforma gigantesca de contenidos en Estados Unidos o en cualquier otro lado. Entonces para mí el futuro está en eso, nichos y influencers, ¿no? Y de alguna u otra manera, al llegar primero en cultura colectiva, pues tuvieron la capacidad de realmente quien levantara la mano, influencer o plataforma, tuvo muchísimo poder. En este caso a ustedes les fue bien siendo plataforma por el early stage donde estaban las redes, ¿no? Así es. Sí, a ver, creo que en esa época las plataformas generalistas hacían todo el sentido. Ahorita creo que ya no, ¿eh? O sea, creo que sí está completamente transformado y hay que pensarle desde otros ángulos, ¿no? Oye, Luis, y me llama mucho la atención que justamente viendo ese tamaño, ¿qué le pasó a Cultura Colectiva? Porque yo sé que sigue vivo Cultura Colectiva y tú, y ahorita platicaremos mucho del tipo de emprendimientos que has hecho, pero fue moldándose como camaleón esta empresa y hoy por hoy está haciendo otra cosa de lo que en un inicio fue. En tus palabras, ¿qué sucedió con Cultura Colectiva bajo tu experiencia? Pues a ver, yo te diría que hay como tres cosas principales, ¿no? Lo primero es, creo que la industria se ha transformado, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, de lo generalista a los nichos y a los influencers. Y la verdad es que creo que nosotros no nos adaptamos a la velocidad que se necesitaba en la industria, ¿no? La segunda, nosotros tuvimos una crisis fuertísima en la cual, justo haciendo todo el tema de algoritmos, un hacker dejó abierta una base de datos y eso generó, ¿no? Nos catalogaron como si nosotros robáramos los datos de la gente y muchas cosas. Y eso nos generó perder el 80% de los ingresos, ¿no? Literal. Literal, de un año para otro. ¿Cuánto tiempo llevaba Cultura para entonces ya funcionar? Eso fue en el 2018. O sea, unos 8 años más o menos. Ya llevábamos... No, Cultura Colectiva empezó en el 2012, entonces llevábamos 6 años. 6 años. Entonces eso nos generó como que, pues, o sea, estuvo súper fuerte ¿no? lo que pasó en ese momento. Entonces yo te digo que esas dos principales. Y luego creo que también la sobrecompetencia que hay. O sea, de repente hay, ¿no? Jugadores de todo tipo, ¿no? Influencers y más plataformas, más cosas. Y como que la lucha por la atención del segundo de las personas es cada vez más difícil. Entonces se vuelve cada vez más complicado hacer como que una empresa en tema de medios, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el mundo, si le preguntas ahorita a un niño promedio, que te dicen el 60% que quieren ser de grande, te dicen youtuber. Y cuando te das cuenta de la industria de los influencers, hay 50 millones de influencers en el mundo, de los cuales 200,000 son los que pueden vivir de eso, o sea, realmente no necesitan tener otra chamba. Y de esos 200,000, 100,000 cada año cambian. Wow. O sea, esa estadística es más difícil que ser un futbolista. Totalmente. ¿No? O sea, y dicen que no, si quieres ser futbolista es imposible, pues ser influencer es más imposible, ¿no? Sí. Es ridículamente difícil. Oye, Luis, y llega una crisis de esta naturaleza, olvídate ya los números de la empresa y demás. Tú como persona, que vuelvo a lo mismo, matemático y economista de profesión, pero no tanto dedicado o estudiado en business y en este tipo de crisis, ¿qué haces el día uno cuando te estalla esta crisis? O sea, ¿tú qué haces a nivel personal, uno, y dos, a nivel negocio? ¿Cómo empiezas a tapar hoyos? ¿Cómo vas resolviendo ese momento? Perdón que retoque otra vez esas fibras sensibles, pero creo que es interesante saber. A ver, primero, o sea, a nivel personal, sí, yo creo que fueron los 2 años hasta ahorita más difíciles de mi vida a nivel profesional, porque aunque no fuera como mi culpa de manera directa, yo me eché la culpa de las cosas, ¿no? Y entonces creo que el proceso de perdonarse a uno mismo es complicadísimo, ¿no? Y entonces yo pasé un proceso quizás como de 2 años en el que, pues a nivel terapia, coaching, muchas cosas,
en el cual aprendí poco a poco a perdonarme a mí mismo y decir como, bueno, es parte de la vida y aprender a seguir adelante, ¿no? A nivel negocio es interesante, aprendes de las crisis, ¿no? No de los éxitos. Entonces, la verdad es que es cuando más he aprendido también a nivel profesional, ¿no? Es cómo levantas una empresa que acaba de, ¿no?, perder el 80% de los ingresos, ¿no? Primero, pues obviamente la parte de recorte de gastos es durísima, ¿no?, porque es muy complicado, no hay dinero y hay que recortar, ¿no? ¿Cuántos empleados tenía Cultura Colectiva? Llegamos a tener 250 personas, 260 creo que fue el tope. Y 2 años después, o sea, había el 60% de esa gente. Wow. Wow. Más bien recortamos al 60% de esa gente. Entonces, obviamente es la peor, ¿no? O sea, recortar gente es de las peores cosas que puedes vivir, ¿no? Y es uno de los gastos más grandes que tienes. Y además es un gasto gigantesco, ¿no? Claro. Y luego recuperar la confianza de los clientes y, ¿no?, y moverse del lugar y así, pero creo que para mí en perspectiva lo que me da mucho es esta como seguridad personal de decir, oye, si logré rescatar una empresa, ¿no?, que perdió el 80% de los ingresos y que ningún cliente confiaba en ellos y tenía un tema reputacional con las mismas personas, y aún así, ¿no?, sigue existiendo y ahorita es rentable y lleva 2 años, como que quizás ya no es este ícono de, ¿no?, de media como tal, pero es una empresa muy buena y muy rentable. Entonces como que eso como que me genera como más como seguridad, ¿no? O sea, fácil es cuando te invierten dinero y creces y todo va bien y sales en las revistas. En las vacas gordas, ¿no? Lo difícil es ese momento, ¿no? Entonces como que siento que son de esas pruebas que ahora, viéndolo en perspectiva, no las cambiaría por nada, ¿no? O sea, es como yo digo que es mi maestría de profesional, ¿no? Donde más he aprendido y a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Como lo que te decía, aprender a perdonarse a uno mismo es difícil. Muy ¿no? difícil. Sí. ¿Y qué tan importante fue tener un buen equipo en ese entonces? Que supongo que tuvo que cambiar, pero un buen equipo como para poder implementar esos cambios. Pues ve, yo creo que hay una parte clave ahí, que es una de las cosas que pasa mucho en las startups ahorita, es que yo digo que hay como que estas personas que van de startup en startup, nada más viendo a ver quién bajó dinero para, ¿no?, para sacarle más lana a los emprendedores. Y si te das cuenta, hasta los puedes ver en los currículums, ¿no? Ex Nubank, ex Rappi, ex ta. Y dices, bueno, pues si estuviste en 11 empresas en 10 años, ¿qué te pasa, no? O sea, como Claro. que... y esas personas generalmente cuando tienes una crisis son los primeros que huyen, ¿no? Y creo que ahí tomamos una muy buena decisión que fue como la gente que se quedó en esa época fue en la que no vamos a jalar gente de afuera, ahora vamos a confiar en estas personas y vamos a construir de adentro para afuera, ¿no? Y creo que esa es de las mejores decisiones que ha habido. Y un ejemplo clarísimo, y que creo que también de eso, creo que, o sea, son de las cosas que también más me ponen feliz, es, o sea, una de las personas que entró como asistente de uno de los vendedores en la empresa, se fue transformando, confiamos tanto en esa persona que se fue transformando y hoy es la directora general de la empresa. Tú le entregaste literal las llaves. O sea, fue poco a poco, no fue un proceso de que ella fue la asistente de un director comercial, pero después ella se clavó y dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender más de cómo llevar una campaña de publicidad. Empezó a llevar una campaña de publicidad de ella y luego era la que más sabía de campañas, entonces empezó a dirigir el equipo de campañas. Y luego era la que más sabía de la empresa, entonces dijimos, bueno, tiene que ser la directora de operaciones. Y cuando yo decidí decir como, oye, ¿sabes qué? Creo que ya mi ciclo en cultura acabó, ella era la indicada para tomar el puesto, ¿no? Pero es alguien que vino de abajo, ¿no? Y creo que habla un poco de ese cambio cultural de no traer gente de afuera que tenga estos títulos ex Google, ex Facebook, ex tal, sino más bien, oye, esta gente que tiene esta hambre de crecer y que tiene más lealtad interna. Y eso creo que es un poco lo que define ahorita, ¿no?, como cultura. Está lleno de gente que lleva 5 o 6 años, ¿no?, en la empresa y que ha crecido de abajo hasta los puestos más altos, ¿no? Entonces, hoy por hoy tú ya no tienes el puesto de CEO de cultura, lo entregaste, y tú ahorita platicamos qué estás haciendo después, pero hablabas de este momento de perdonarte y demás. Te perdonaste bien, ¿no? Finalmente hiciste que sobreviviera la empresa, pudiste contigo mismo aceptar que tuviste una crisis, pero lo resolviste y hoy por hoy ya la entregaste. Entonces, ahora sí que tú contigo mismo quiero entender que estás muy contento con eso, ¿no? Sí. A ver, creo que primero, para perdonarte, primero te tienes que dar cuenta que te estás echando la culpa a ti, ¿no? Y eso no está fácil, ¿no? Luego la gente no se da cuenta de que te la vives como enojado, no sabes qué está pasando y de repente dices, oye, empiezas a hacer un poquito de conciencia. Y yo me empecé a dar cuenta de, ay, oye, pues ¿por qué estoy como tan, no? Me estoy exigiendo tanto, ahora quiero trabajar de más. Y es como, claro, o sea, ¿qué me estoy echando encima, no? Entonces, el primer trabajo es darte cuenta que te estás echando la culpa de la situación.
Y una vez que te das cuenta es, o sea, soltarlo no es fácil, ¿no? O sea, dejar ir es como súper, súper complicado, pero creo que es como todo, o sea, es como las cosas como mágicas en la vida. En el momento que lo sueltas y lo dejas ir, como que de alguna manera como algo nuevo aparece y se transforman las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que llevábamos 2 años con crisis y en el momento que yo sentí que pude como realmente perdonarme, como que las cosas empezaron a fluir en cultura colectiva y como que empezó a haber rentabilidad y está cabrón. Yo sí creo que es de adentro para afuera, ¿no? O sea, una vez que te transformas internamente, lo de afuera se va transformando. Ninguna maestría, ningún MBA te hubiera dado lo que viviste esos 2 años. Sí, no, para nada. Oye, paso a un tema que a mí me interesa porque mi carrera como tal ha sido de empleado, ¿no? He trabajado en muchos bancos a nivel bancos extranjeros, locales, etcétera, etcétera. Yo estoy muy agradecido porque me ha ido bien como un profesionista, ¿no? Y tengo enfrente a alguien como tú que es un emprendedor, ¿no? Un emprendedor nato. Y entonces viene este rollo que hoy por hoy la fama del emprendedor es lo de hoy. Todo el mundo quiere ser emprendedor y casi ya está estigmatizado el empleado, ¿no? El empleado, ¿cómo te vas a quedar ahí? ¿Cómo vas a trabajar en eso? Pero de repente cuando ves las estadísticas de realmente, y ahorita justamente quiero tu experiencia, ese emprendedor estadísticamente trae todo en contra y creo que muy pocos emprendedores realmente acaban siendo exitosos como los 40 que me puedes decir ahorita tú. Entonces, muchas veces este emprendedor está sobrevalorado desde mi punto de vista, porque tampoco está mal hacer una carrera en una empresa y tener una seguridad económica, ir creciendo, ir aprendiendo, ir etcétera, etcétera. No estoy defendiendo mi punto, pero alguien como tú, que ya eres perfectamente un emprendedor hecho y derecho, que tuvo altas, bajas, que ha sido muy exitoso en ese sentido, ¿qué opinas de este concepto? Porque seguramente tendrás que decirle mucho a la gente qué características se necesita para ser un emprendedor, qué características se necesita para ser un profesional y que tampoco está mal de este lado, ¿no? O sea, no todo es miel sobre hojuelas del lado del emprendedor, ¿no? A ver, o sea, yo creo que depende muy, muy cañón de la personalidad. Lo que sí veo actualmente es que está sobreestimado el tema de ser emprendedor, demasiado. Y también en el mundo de las inversiones y de venture capital está sobreestimado, ¿no? Entonces, ahora me pasa del otro lado, más del lado de inversión, que me llegan muchos emprendedores a contarme, oye, invierte en mi empresa como venture capital y así. Y es una empresa increíble que tiene muy buena rentabilidad y que puede vivir de esta empresa. Y quiere un socio que no le permita dar utilidades y que, ¿no? Y que le ponga muchas condiciones. Y digo, es que, ¿por qué quieres esto, no? Entonces, yo me doy cuenta que está demasiado sobreestimado el tema de emprendurismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo que es muy glamuroso, ¿no? Sales en revistas, sales en que levantaste, cantas mucha lana, que además es una locura, ¿no? Estás diciendo que te diluiste y tienes menos porcentaje de tu empresa y lo estás saliendo a decir en público, ¿no? Claro. Y luego creo que hay mucha esta historia romántica del emprendedor en el cual tienes que dar este paso al aire y dejarlo todo y aunque estés en una chamba, déjalo y ve por tu sueño. Y que creo que puede ser medio ingenuo, ¿no? Entonces, a ver, no estoy diciendo que no valga la pena emprender y hay muchos negocios y hay que llevarlo al máximo y son los que, digamos, están transformando la industria. Pero creo que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Lo puedes hacer como el cuate loco que quiere transformar todo, pero lo puedes hacer también como alguien que lleva muy buena carrera de 20 años en una empresa y de repente dijiste que quieres transformarlo, o puede que nunca lo hagas y puedes más bien siempre estar tras bambalinas y ser como empleado de diferentes lados y está súper bien. O sea, creo que depende de la personalidad, pero ahorita está demasiado hypeado y demasiado sobreestimado el tema de ser emprendedor. Y por tu personalidad, supongo que quiero anticipar tu respuesta, pero si lo volvieras a hacer, volverías a ser emprendedor, tú, como tal. Hubieras tomado esa. ¿Sabes qué? Y es muy buena pregunta porque justo saliendo de cultura colectiva, mi primera reacción inicial fue voy a emprender, voy a hacer otra empresa, ¿no? Así como en default. Y me empecé a dar cuenta otra vez, dije, oye, voy a otra vez vivir 10 años de angustia, ansiedad, ¿no? Y de no saber cómo pagar nóminas, no saber ¿no? cómo vivir. Y hice como un pequeño stop, dije, a ver, no, esto, o sea, tengo que analizar esta situación. Literal me fui de viaje, o sea, agarré un vuelo de one way ticket a la India. Okay. Y estuve 2 meses así como en retiros. Como muy cliché, ¿no? Literal, también. Cliché. Dije, no, por aquí no puedo ir. Entonces, y como que en estos momentos como más de introspección, me di cuenta que, y creo que le pasa a muchos emprendedores, la razón por la que estaba emprendiendo era por demostrar a los demás que era un chingón. Y que era muy inteligente. Pero que en el fondo yo no lo estaba disfrutando tanto.
Era mucho más demostrar hacia afuera. A ver, todos queremos demostrar y todos no tenemos esta parte de queremos reconocimiento. Pero dije, si en el balance es mucho más lo externo que lo que yo estoy disfrutando, ¿por qué quiero volver a emprender? ¿No? Y entonces dije, no va por ahí. Entonces, no sé cuál va a ser mi respuesta en 10 años, pero mínimo ahorita estoy muy feliz más bien del lado de inversión e invirtiendo que del lado de emprender de nuevo. Ahora te voy a preguntar y nos remontamos un poquito a la plática que ya lo habíamos cubierto, pero a lo mejor se me fue preguntártelo. ¿Tú empiezas cultura colectiva por las ganas de emprender o porque de repente identificaste que tenías ciertas cosas y poco a poco se fue dando y formando una empresa, ¿sabes? O sea, porque hoy por hoy tienes a founders que definitivamente desde el día uno dicen, yo quiero hacer esto. Y entonces empiezan con el propósito de ser negocio y de fundar la empresa. ¿El tuyo fue ese caso o de repente te viste envuelto en un momento donde puta, ya tengo un monstruito que ya sé predecir y fíjate que está creciendo? Y, bueno, pues ya la hago empresa, ¿sabes? Y te volviste emprendedor. ¿Por dónde fue tu camino? Sí, a ver, creo que también ahorita ya como que el ecosistema emprendedor ya tiene como que, o sea, ya hay mucho know-how de cómo hacer las cosas y de qué quieres hacer una empresa y cómo hacer un pitch y que tienes toda la información de cómo hacerlo y cómo funcionan los VCs. O sea, en esa época yo te diría que ni siquiera la palabra emprendedor estaba en el imaginario colectivo en México, ¿no? Entonces, no existía la palabra emprendedor, ¿no? Y más bien fue algo que surgió de manera supernatural. O sea, yo haciendo algoritmos, ¿no?, en el ITAM predictivos con la parte social ¿no?, que hacíamos, dije, oye, seguro hay una manera de meterle esta data para hacer ¿no?, cosas para contenido. Y en conjunto ¿no?, con otros amigos que ya estaban haciendo cosas, de manera natural empezamos a hacer fiestas que luego se fueron transformando en una página de internet, que luego se fue transformando en un negocio. Entonces nunca hubo un plan de negocios, una visión de nada. O sea, literal fue todo paso a paso y nos fue llevando a eso. Y en el camino fuimos aprendiendo puedes levantar dinero. ¿Qué es un venture capital? No tenías ni idea cómo funcionaba. Obviamente le pichamos ¿no?, a ciertos inversionistas. Apenas cuando empezamos cultura colectiva nos mandaron a volar todos los inversionistas, pero luego crecimos muchísimo y 2 años después ya nos dieron dinero. Entonces como que fue mucho más natural. Ahorita creo que ya es todo mucho más preparado y la gente ya con una visión muy clara, pero en esa época fue mucho más natural. Como el borras, como dices. Literal. Lo fuiste haciendo. Quiero pasar ahora al tema, la gente que nos ve, para ti es muy común, para mí es muy común el tema del venture capital. En 20 segundos, ¿cómo definirías qué es lo que es el venture capital? Porque hay muchos términos y parece muy complejo y la verdad es que no es complejo el término, pero desde tu óptica, ¿cómo lo defines? Y a partir de ahí platicamos por ahí. Pues ve, a ver, o sea, un fondo de inversión, ¿no?, como de venture capital o capital de riesgo, lo que está buscando son empresas que crezcan de manera súper acelerada, ¿no? Es decir, algo que pueda valer 100 veces en los siguientes 5 a 7 años. Entonces, 100 veces es una locura, ¿no? Si hoy vale 1, tendría que valer, ¿no?, 1 millón, tiene que valer 100 millones ¿no?, en 7 años, ¿no? Entonces, son cosas que definitivamente disrumpan un poco lo que está pasando en las industrias, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un venture capital? Un venture capital sabe que hay mucho riesgo. Entonces, por ejemplo, en el caso del fondo que hicimos nosotros, estamos apostando a 30 empresas. Sabemos que de esas 30, 15 a 20 van a tronar, ¿no? Y después de esas quizás hay 5 que van a generar un rendimiento promedio y te van a quedar unas 3 o 4 que te van a dar ese 30x, 40x, 50x, y con eso vas a recuperar todo el dinero que perdiste de las otras. Entonces, ¿tu relación es ese más o menos? Como el 10% de las empresas que le inviertas van a realmente tener un éxito de esa naturaleza. Exacto. Más o menos. Y es lo que te recupera las otras. Entonces, lo que pasa es que mucha gente afuera lo ve, oye, está súper riesgoso el negocio. Sí, lo riesgoso es apostarle a una, ¿no? Los ángeles inversionistas que le apostaron a una, dos, seguro van a perder toda su lana, ¿no? Es muy común y a lo mejor es muy fácil la respuesta, pero ejemplos de venture capital, empresas de venture capital que hoy son gigantescas, pues que hayan salido así. O sea, en México existe... En México está Kavak, ¿no?, que esa es la más reconocida. De hecho, es la más grande de Latinoamérica, que empezó con el modelo ¿no?, de startup en Venture Capital. Bitso también es muy reconocida. Nubank, ¿no? Yo creo que ese es el ejemplo más ayer. Y si nos vamos más para atrás en la TAM, los clásicos, estás hablando quizás como hasta de Despegar, Mercado Libre, ¿no? Son como los primeros o los pioneros de como que este sistema. Ahora, me gustaría, aquí en Escala de Grises
hemos hecho Escala de Grises como con un contenido muy teórico, con Víctor Gómez Ayala, que es un economista casi de cepa, ¿sabes? Como para ir tocando temas muy clave. Y ahorita que estás hablando de esto, aunque sea muy venture capital y parezca muy elevado, la realidad es que siguen siendo los basics, que desde mi punto de vista estás tocando el tema de la diversificación, ¿no? O sea, diversificas en 30 empresas, 30 giros para ver cuál funciona, para que en el all-in el fondo tenga un buen rendimiento. Pero al final tienes que diversificar, ¿no? Para la gente que nos ve y que ve esto, la diversificación es la madre de las inversiones, tal cual, ¿no? A cualquier nivel. Sí, o sea, a ver, creo que hay dos características que tienen en VC, ¿no? La primera es, en early stage tienes que diversificar muchísimo, ¿no? El gran riesgo es no atinarle a la que va a ser 100x. No, el riesgo, es chistoso, porque el riesgo no es invertirle a alguna que va a tronar. El riesgo más bien es no atinarle a esa que va a generar 100x. Okay. Si le invertiste a 15 que tronaron, no pasa nada, siempre y cuando le hayas atinado a esta que sí generó 100x. Okay. Entonces, como que es una manera diferente de analizar el tema de riesgo, ¿no? Y por eso la diversificación es tan importante, porque si le metes 10, baja mucho la probabilidad de que sí le pegues a esa de 100x. Okay. Entonces, esa es la manera de analizar eso. Y la segunda es que este tipo de empresas, aunque ahorita todo el mundo habla de rentabilidad y así, son empresas que la verdad lo que quieres es que quemen dinero, o sea, que gasten mucho dinero para crecer lo más rápido posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes el caso, no sé, de Uber, que creo que estuvo 15 años perdiendo dinero y creo que por primera vez reportó utilidades trimestrales hace poquito. Hace poco, claro. Pero llevaba 15 años perdiendo dinero, ¿no? Claro. Esa es la otra característica, ¿no? Entonces, creo que ahorita hay una tendencia que todo el mundo dice, no, tiene que ser de VC, tiene que ser rentable. Es como, no hace sentido. O sea, tienes que crecer lo más rápido posible, lo más rápido que puedas. La siguiente pregunta que te voy a hacer y tiene que ver también con esta parte teórica que hemos hablado. Actualmente la política monetaria en México está muy alta, ¿no? Un CETE te paga el 11.25, 11.50, ¿no? Anualizado. ¿Tú has visto desde tu punto de vista que ahora operas un fondo de venture capital, teniendo a emprendedores sumamente brillantes con muy buenas ideas, que el hecho de que existan estos rendimientos tan altos de una manera sin riesgo, sin hacer absolutamente nada, aunque en el venture capital obtengas más, de alguna manera ha disminuido el empuje, la motivación de ciertos inversionistas a meterle a este tipo de inversiones porque estas tasas están tan altas? Sí, 100%. El otro día vi un tweet muy divertido que decía, no me había dado cuenta que la tasa de interés define mi humor, ¿no? O sea, literal, o sea, si mientras más alta, más de malas estoy, mientras más baja, más feliz estoy. Entonces, muchísimos menos emprendedores están saliendo a invertir, a buscar capital, obviamente por el tema de las tasas altas, pero los que están saliendo ahorita está interesante porque son los que verdaderamente creen en el proyecto y lo están haciendo más de fondo. Entonces, como que es chistoso porque tú pensarías que ahorita como Venture Capital dices, bueno, hay menos opciones, van a estar más baratas, ¿no? las inversiones, pero no es cierto porque las buenas, hay mucho menos buenas, entonces se vuelven mucho más competidas entre todos los inversionistas. De alguna manera te limpia, te filtra las buenas empresas, ¿no? Sí. Bueno, como siempre, ¿no? En los ciclos, ¿no? Como un poquito más complicados económicamente es donde salen las grandes empresas, ¿no? O sea, creo que hay ejemplos, creo que Airbnb, no sé si Uber o varias, salieron como justo en la crisis del 2008, ¿no? Exacto. Inclusive hasta Facebook salió en la crisis en esas épocas, ¿no? Hasta Bitcoin salió por esas fechas. Y ahora un tema que también es parte de esta teoría y me da mucha risa porque las cosas que hemos platicado, ahorita que las aterrizo contigo, hacen mucho sentido. En el momento que tú diversificas todas estas empresas y algunas tienen éxito, otras fracasan, bla, 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 ¿cuál dirías que un fondo de venture capital, cuál es un rendimiento? No te voy a decir que es muy bueno, pueden haber épocas muy extraordinarias o muy malas, pero en general, el inversionista en este tipo de empresas, ¿qué busca de rendimiento? ¿Cuál es un rendimiento más o menos real, estimado de un año, como para ponerle un número? Si lo ves a nivel agregado... El fondo, sí, el fondo completo. O sea, la verdad es que Venture Capital, quizás históricamente en los últimos 20 años, ha generado rendimientos 12-13%, ¿no? En promedio. No tan diferente de private equity, no tan diferente de... Y te estoy hablando a nivel global, ¿no? Claro. No necesariamente México. Tampoco tan diferente de... Quizás real estate está un poquito más abajo, pero es interesante. Al final como que todos los mercados medio como que se llegan a puntos muy similares. El chiste de un venture capital, como siempre, es llegarle a como cuáles son el 10% de los venture capitals que son los mejores.
lo que está interesante en VC comparado con otras industrias es que ese 10% sí genera mucho más rendimiento que el mejor 10% de private equity. Entonces, igual en private equity los mejores te están generando 20, pero los mejores 10% de VCs te generan 25, 30. Okay. Entonces, o sea, un buen VC, o sea, digamos, de los mejores, el 10%, te tendría que estar generando quizás 25, 30%. Pero estás hablando de que escogiste al mejor VC y le dieron al clavo a las empresas adecuadas, ¿no? En promedio te va a generar siempre los rendimientos tradicionales, o sea, bueno, no tradicionales, pero toda la industria se va siempre como que a un números entre 8 y 12, dependiendo de los años. Y aquí justamente lo que yo he tratado de transmitirle a la gente que, oye, es que me ofrecen el 5% mensual, ¿no? Cuidado, seguramente es un fraude, porque gente tan especializada, tan buena, si obtiene el 12, 13% de manera genérica este tipo de empresas, y si históricamente la bolsa, el S&P 500 te rinde el 7, 8%, estás hablando ya de un tema donde eso es lo legal, eso es lo correcto, eso es lo que tienes que estar buscando. Cuando te ofrezcan el 5%, cuidado, ya sabes, warning sign de te van a ver la cara, ¿no? Sí, o sea, huele a pirámide. Huele a pirámide y no va a ser sostenible, ¿no? Sí, sí. Nos ayudas mucho a, de alguna manera, a verlo ya a nivel experiencia. ¿Qué encuentras si tú pudieras clasificar, no sé, 2, 3 características? La gente que espero que no se vaya desanimado de emprender, ¿no? Pero alguien como tú, que seguramente te llegan muchísima gente tratando de buscar lana para que le metan en el fondo, ¿qué buscas en, no sé, 2, 3 características? Háblese de la empresa, del founder, de la gente. ¿Qué buscas que dices como elementos genéricos a 33,000 pies de altura que dices, si tiene A más B más C, me interesa? A ver, y creo que nos podemos referir justo a como mi experiencia o esta parte de por qué estaba emprendiendo. Yo creo que lo primero que diría es que un buen founder tiene que estar medio traumado. O sea, ahora, hay que encontrar los traumas correctos, ¿no? O sea, tiene que tener estas ganas de demostrar a los demás que es muy bueno, ¿no? Entonces, si realmente el founder ya tiene demasiada conciencia y demasiado trabajo, no va a emprender. O sea, va a estar meditando ahí ¿no? en la playa, va a estar tranquilo. Entonces, primero tiene que estar medio traumado. Sí creo que hay una característica, y esto es para el tema de Venture Capital, no para, o sea, hay otro tipo de emprendedores, pero para crecer 100 veces tu empresa, también tienes que estar medio loco. Yo creo que tienes que estar en este lugar en el que dices, puta, este cuate puede acabar o en la cárcel o ser billonario. si estás por ahí dudando, quizás es un buen perfil, ¿no? Es binario. Entonces, digo, hay que tener cuidado porque entonces pasan lo de los WeWorks, ¿no? O todas estas historias, ¿no? El cuate de FTX y todas estas historias de emprendedores que están acabando en la cárcel, ¿no? O cercanos. Pero son los cuates que justo lograron crecer sus empresas mucho, ¿no? Sí. Entonces, creo que es esta característica un poco como de locura, trauma, ¿no? Como que eso es una primera cosa que veo. Ahora, nosotros hemos estado desarrollando un algoritmo, que me encanta todo eso, justo para ver cuáles son las mejores características ¿no? en los emprendedores. Y haciendo una regresión, empezamos a ver, y lo que nos sale ahorita es que hay una segunda muy interesante, que es atención al detalle. Okay. Entonces, tienes que estar medio loco y medio traumado, pero si nada más tienes eso y no tienes una capacidad organizativa y de ponerle detalle y hacer un plan, te vas a quedar nada más como el clásico amigo que siempre te quiere contar esas historias de todo lo que va a lograr, pero nunca hace nada. Exacto. Y la diferencia es el otro cuate sí tiene la capacidad de hacer un plan y ejecutarlo. Entonces, atención al detalle, nosotros la medimos, ¿no? Cada vez que hablamos con un founder, literal, vamos calificando nosotros en varias variables qué significa atención al detalle. ¿Pero es perfeccionista o no forzosamente? No necesariamente. O sea, simplemente tiene que ver con que tenga claro cómo va a lograr esa visión, ¿no? O sea, no es lo mismo el cuate que te dice, ¿sabes qué? Voy a ser billonario porque esa es mi visión y tal y tal. Y luego, ¿y cómo? No, pues voy a poner una empresa. Ok, ¿y cómo? No, pues la empresa va a estar cabrona. Ok, ¿y luego? ¿No? Y hay mucha gente así, si te das cuenta. Y entonces, no, este cuate, no, es muy fácil. Ve, tengo ahorita 5, ¿no? Voy a tener 5 coches, con estos coches lo voy a vender de esta manera, y luego voy a transformar esto, y luego con esto voy a ir al siguiente mercado, porque el siguiente mercado tiene estas características. Tiene una visión clara de paso a paso de cómo van a lograr las cosas. Igual no se cumple de esa manera, seguro se va transformando, pero tiene una claridad de detalle de cómo lo van a lograr, ¿no? Entonces yo te diría que esa es una segunda característica bien relevante. Y la tercera, y es chistosa, es la manera en la que, o sea,
hay una parte que no sé si le llamaría humildad, porque está como medio en contra de la otra parte de locura, pero sí su visión hacia cómo comparten las acciones de su empresa, lo que tienen, es bastante abierta, ¿no? Entonces, es este emprendedor que por un lado lucha y no vendió ni un cachito de secundarios en su empresa, pero por otro lado, con los empleados les da más acciones a su empresa cuando las cosas van bien, ¿no? Hay una parte como de dar de regreso que también hemos visto que es bien importante, porque entonces cuando la gente sí siente que es un líder y se une a él. Entonces se juntan las tres cosas, ¿no? La locura del emprendedor, la capacidad de darle el detalle y un equipo que lo pueda como que arropar para llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Habla mucha gente y construyendo lo que me estás diciendo, que no me lo mencionas, pero seguramente lo vas a desarrollar. La cuestión de disrumpir algo, ¿no? Cambiar el mundo en algo. Llego a un momento donde claramente por eso yo no soy un founder o por eso yo no soy un cuate que vaya a cambiar el mundo, pero llega un momento donde ¿qué tanto más vamos a cambiar, no? Y ahorita platicábamos acerca de inteligencia artificial, que está interesantísimo lo que me platicabas, pero ¿qué tanto? Ya estamos hasta limitados, ¿no? ¿Qué tanto vamos a cambiar la manera como estamos viviendo? Y esa es la siguiente empresa que va a explotar y que va a ser el siguiente Facebook, el siguiente Google seguramente, ¿no? Y no lo estamos viendo. Pero que es probable encontrar este tipo de empresas, quizás ahora por la inteligencia artificial, que van a disrumpir la manera de cómo vivimos. Yo creo que 100%, yo creo que es algo que nunca acaba. Sí, o sea, a ver, y es chistoso porque ahora estaba leyendo un libro que decía que había varios científicos que en los 1920, 30 decían como ya aprendimos todo, ya la física la entendemos al completo, o sea, ya llegamos al límite del conocimiento humano. Imagínate que eso decían en 1920 y todo lo que ha pasado. Entonces yo creo que eso mismo puede aplicar, o sea, no sabemos cómo se va a transformar las cosas en los siguientes 30, 40 años. Lo que sí es que cada vez va más rápido todo y entonces podemos llegar a esto como que le llaman la singularidad, ¿no? Que ya va a llegar un momento en que ya ni nos vamos a dar cuenta de la velocidad del cambio, pero las cosas van a cambiar demasiado rápido. Oye, Luis, y ahora pasando ya como dicen en el rancho, ¿no? A lo que te truje. Escala de grises ha sido un concepto como para concientizar o humanizar el rollo de las inversiones, ¿no? Por un lado, pensar que no es para los grandes capitales, o sea, $1,000 le puedes dar un rendimiento con unos CETES o comprar un ETF de la bolsa, ¿sabes? Quizá mis $1,000 no me los van a aceptar en un fondo de VC, pero ya es el siguiente nivel. Pero mi punto es que no es necesario poner a trabajar tu dinero. Entonces, en estricto sentido, alguien que, como tú, que ya ha visto de todo, en plena sinceridad, ¿qué haces tú con tu lana? ¿Cómo inviertes tu lana? Entendiendo obviamente que ahora el VC es parte importante de tu vida, creo yo, pero en general, ¿tienes lana en la chequera que la dejas ahí sin invertir? O en general, el día que tengas hijos les quieres dejar algo futuro? O sea, en general, ¿qué haces tú con tu lana como para traspasar ese conocimiento y la gente que se va sentando en esas sillas, ver, estas son buenas prácticas, estas son otras prácticas, mira qué interesante? Está bueno, ahorita que mencionaste justo lo de la familia, y bueno, vas haciendo ahí uno, justo voy a tener un hijo como en o hija, no sé todavía, como en 2 meses. Muchas felicidades. Y lo primero que hice fue literal sacar una cuenta de inversión como para poder invertir, ya sabes, mes con mes como para el futuro del hijo, ¿no? O sea, como que dices, bueno, ya desde el principio y luego quizás va a tomar ella o él sus propias decisiones de inversión, ¿no? Pero creo que es algo que tienes que empezar mientras antes empieces mejor, ¿no? Como estas becas como de seguros. Ni siquiera, al contrario, o sea, probablemente, o sea, le estoy haciendo una combinación muy interesante entre va a tener algo de cripto y lo demás va a ser literal mes con mes meter al S&P. That's it. Pero entonces, y perdón que te pregunte esto, vas a confiar en ti, ¿no? En el sentido de la disciplina de cada mes, irle metiendo, que yo creo que es lo mejor, ¿eh? Pero sí, también es el reto más grande, ¿no? Porque mucha gente me dice, oye, estos seguros que me quitan ya mis $2,000, $1,000 mensuales, al final no es tanto el rendimiento que te da, pero la ventaja desde mi punto de vista es que no depende de ti, ¿no? Ya te lo quitan y ya te aseguras esos $1,000 mensuales. En tu caso, tú confías en tu disciplina de estarlo metiendo. Sí, a ver, lo he hecho durante tiempo y a ver, no está fácil. Y creo que para mucha gente es más fácil que te lo quiten de la cuenta, la verdad, 100%. Claro. En mi caso es porque sí creo que me puedo minimizar ciertos fees si lo hago de esta manera, ¿no? Sí. Pero eso es más clavado y por intenso y por disciplinado. También, entonces, bueno, a ver, eso es como pensando en esa parte, pero, o sea, creo que igual, regresando al tema básico, yo lo que he intentado es diversificar mi inversión. Hace 6, 7 años me di cuenta, o sea, un día dije, a ver, voy a calcular como cuánto dinero, ¿no? Cuánto valgo, ¿no? Es que ves en Forbes y dices, no, pues esta gente vale tanto.
Y entonces a Cultura le estaba yendo muy bien y entonces dije, a ver, ¿cuánto valgo? ¿No? Entonces hice mi cálculo y de repente volteo a ver la gráfica y digo, el 99.5% de mi valor está en una empresa. Digo, ¿y si le va mal? ¿Qué voy a hacer? Previo a tu crisis. Previo a mi crisis, exacto. Y entonces dije, no, esto no está bien. Entonces dije, ¿sabes qué? Más de la mitad de mi sueldo lo empecé a meter en diferentes cosas, ¿no? Entonces empecé a invertir mucho en cripto porque me apasiona mucho, o sea, creo mucho en, no en todo el tema especulativo, sino más bien en toda la tecnología que puede transformar cripto. Entonces empecé a invertir una parte en cripto, empecé a invertir otra parte como que en la bolsa. Y después, conforme fue pasando el tiempo, no había invertido nada en real estate porque decía como es que no es tan líquido y luego tenerlo en pesos mexicanos y iba a invertir algo en México. Pero había una parte psicológica que decía, oye, quiero tener la posibilidad de que si tengo un lugar y mañana el dueño me quiere correr, no me pueda correr porque ya es mío, ¿no? O sea, como que hay un tema más psicológico de tener un lugar. Más allá del tema económico, así lo pensaba. Y entonces dije, bueno, va, compré un departamento y ahorita en perspectiva, lo que más rendimiento me ha dado es el departamento. No lo hubiera pensado, ¿no? Pero digo, también hay una como que burbuja en México, en la Ciudad de México, por todos los extranjeros que han llegado. Pero en resumen lo que tengo es, o sea, yo te diría, tengo como 20% de mi dinero lo tengo en real estate, 20% lo tengo en cripto, otro 10% lo tengo en la bolsa, otro 10% lo tengo en una como especie como de ahorro para el futuro, retiro, que ese sí me lo quitan de la cuenta de manera como que natural. Y luego tengo otro 10% en Venture Capital, o sea, yo mismo le he metido a mi propio fondo de inversión y a hacer inversiones en Venture Capital. Y lo demás está, digamos, en como que otras cosas todavía más alternativas, ¿no? O sea, como que arte o otras cosas ahí que ya pruebo. Y algo de dinero, ¿no? Por si en la cuenta de banco, pero solamente por si hay algo que necesite hacer, pero mínimo, ¿eh? O sea, ni es ni el 1 ni el 2% de todo. Claro, lo de muy corto plazo y lo mínimo. Y ya con esta pregunta acabo, Luis, y muchas gracias por esto, pero dentro de tu, no quiero decir casa, pero a lo mejor es familia, casa, papás, abuelos, ¿sabes? Estos que finalmente te empiezan a meter esta cultura financiera o la falta de cultura financiera que muchas veces nuestros papás pueden tener. Hoy por hoy, ¿quién tú eres? ¿Tiene algún beneficio, alguna consecuencia por esa cultura financiera que hubo en tu casa? ¿O quizá no la hubo y tú fuiste el que se sofisticó? Más o menos quién es Luis hoy con respecto al que salió ahí en la prepa, ¿sabes? Con esa cultura, ese bagaje familiar. No, a ver, en mi casa había cero, o sea, cero cultura financiera, para nada. O sea, yo todavía recuerdo, o sea, mi papá es de los que el dinero que tenía se lo gastaba. Y a la fecha, ¿no? Entonces, y mi mamá era como muy old school de no te endeudes. La deuda es mala por definición, no importa las tasas, no importa nada, es mala la deuda. Y lo único que vale la pena invertir es en tierra o en bienes raíces, ¿no? También como muy pensamiento como old school. Y la verdad es que, o sea, yo todavía, aunque estuviera matemáticas y supiera de números, yo no tenía conciencia financiera de hacer buenas inversiones. Yo te diría que hasta que 2, 3 años después de que empecé a emprender. O sea, todavía no hacía inversiones, no hacía nada, ¿no? Tenía mi dinero en la cuenta de banco, todavía mucho dinero en la cuenta de banco. En la chequera. Exacto. Fue más bien hasta como que empezar a entender un poco más del mundo financiero, ya quizás 2 o 3 años después de emprender, que empecé a diversificar y a hacer inversiones buenas. Entonces, tampoco te diría que es algo que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Es algo que también se va aprendiendo con el tiempo. Claro. Y es perderle el miedo, ¿no? Desde mi punto de vista, porque los conceptos no los conoces y entonces como que dices, hijo, eso no es para mí, ¿no? Por eso el venture capital, pues tampoco es tan complicado, ¿sabes? O sea, hacerlo sí, pero entender el concepto no es complicado. Lo único que yo no sé si coincidas, pero en este currículum escolar del matemático, el doctor, el abogado, yo creo que el tema educativo debería reformarse y poner forzosamente que, no sé, el 5 o el 10% de todas estas materias siempre traigan para el abogado, para el matemático, para el doctor, esta cultura financiera de saber qué hacer, ¿no? Sale el doctor, cobra por una cirugía un dineral y no sabe qué hacer y se lo gasta, ¿no? No sabe cómo hacer una factura, no sabe cómo fiscalmente beneficiarse. O sea, creo yo que debería haber esa reforma justamente para que no lo tengas que aprender
con tropiezos y tropiezos y tropiezos en una empresa, ¿no? A lo mejor. Sí, o sea, creo que el tema de educación financiera es algo que se tiene que transformar completamente, ¿no?, en el país. Creo que hay estadísticas muy interesantes. Creo que en Estados Unidos, no sé si es el 30-40% de la gente tiene dinero en la bolsa, y creo que en México no es ni el 2%, ¿no? Ni el 2%. Una cosa así, ¿no? Y creo que ese gap demuestra claramente la diferencia en educación financiera, ¿no? Sí, o sea, creo que hay muchas posibilidades y muchas consecuencias. Creo que también hay muchos actores que no les conviene igual que haya tanta educación financiera, ¿no? O sea, por algo los bancos en México son los que más dinero sacan en el mundo, ¿no? O sea, todas estas personas que tienen el dinero en la cuenta de banco sin generar rendimiento, lo único que están haciendo es darle mucho más rendimiento a los bancos, ¿no?, a los grandes bancos internacionales. Y por eso México es el que más dinero sacan de todo, ¿no?, de todo el mundo. Es el mejor negocio. Luis Andrés Enríquez, te agradezco muchísimo el hecho de haber venido acá, tomarte el tiempo, tomarte el tráfico, sentarte, platicarnos esas experiencias que yo creo que más de una persona lo va a encontrar muy, muy útil. Así es que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Oscar Luna Farell. Nos vemos en el próximo capítulo de Escala de Grises. Gracias.